Dios, desde que tenemos el podcast no me paran de llamar narcisista porque no paro de hablar de sofamante y crimen. Bueno, siempre puedes probar a ir a terapia. Oh sí, me encanta la idea. Así puedo tratar mi narcisismo en un sitio donde absolutamente todo se trata de mí. Muy buenas, yo no soy Coral. Yo no soy Yayo. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que te da vergüenza reconocer que te gusta ante tu grupo de amigas. Lo primero en lo que piensas cuando alguien te pregunta si hay algo que te avergüence y que te guste. El podcast sin miedo a ser cancelado por sus comentarios, porque para ser cancelado, primero hace falta ser relevante. El podcast en el que al principio no entendías nada, pero al final tampoco. El podcast que solo sirve como ejemplo para cuando dices la frase hay demasiados podcasts. El podcast que ponen en las facultades de periodismo cuando quieren explicar el tema de intrusismo laboral. Sí, claro. La típica charleta que te dan en la universidad sobre Sofá, Manta y Crimen. Pues están perdiendo una maravillosa oportunidad, si me preguntas. Sí, la verdad que sí. Y bueno, empezamos ya el capítulo, no nos vamos a enrollar como siempre, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Seguidnos en Spotify, sí, lo voy a decir. Importantísimo, seguirnos siempre. Podéis ver también nuestros enlaces ahí en la descripción del capítulo por si queréis de repente, pues yo que sé, entrar en nuestro Instagram, donar, cualquier cosa de esas, ya sabéis. Y nada, empezamos. Sí, donarnos para un cafecito. Y si tenéis algún caso que nos recomendéis, nos lo podéis poner en comentarios en Spotify. Sí, que los leemos todos aunque no lo parezca. Sí. Lo que pasa es que no nos deja contestar simplemente, pero los leemos todos, del Sí. primero al último. Si veis que vuestro comentario está publicado en Spotify, significa que lo hemos leído y que lo hemos aprobado, con lo cual, para aprobarlo hay que leerlo. Y que sois gente maravillosa. Sí, exactamente, y que os merecéis todo lo bueno que os pasa en la vida. Y ya está bien del peloteo. Venga, Exacto. podemos empezar porque... ¿Empiezas tú? Exactamente. Tu momento favorito del día, de la semana, del mes, de todo. Sí. Y traigo un caso, como siempre, súper fuerte. Y como Maravilloso. siempre, mejor que el tuyo. Bueno, las votaciones dicen otra cosa. Bueno, pues mi caso es el de Rachel Barber. Vale. Me acordé de este caso por la película de Amazon Prime que se llama Una chica perfecta, Que no has visto. que sí que no lo vi. O En su piel, que es un poco malilla, pero bueno, la que queráis veros. Si no Recomiendas. tenéis nada que hacer, ya sabéis. Vale. Y bueno, todo ocurrió el 12 de marzo de 1999, cuando un grupo de policías entra en la granja, una granja, en el estado de Melbourne, en Australia. Vale. Y David era el dueño de la granja, el cual quedó completamente impactado cuando la policía encontró en su propia granja un cadáver de una chica de 16 años. Pero la policía sabía que no había sido él, sino otra persona. O sea, la policía ya sabía quién era. Sí. Vale. Y el culpable estaba mucho más cerca de lo que él pensaba. Claro, te quedas un poco alucinando. Bueno, pues vamos a centrarnos, Contextualizar. exacto, en el contexto. Rachel Elizabeth Barber es la protagonista de la historia, como te decía antes, y nace el 12 de septiembre de 1983 en Victoria, Australia, y nace y crece en la ciudad de Melbourne. Bueno, Rachel proviene de una familia artística y muy culta. Es la hija de Michael y de Elizabeth Barber, y ella tenía dos hermanas menores llamadas Heather y su otra hermana Ashley Rose. Su abuelo y su madre eran escritores y su padre músico, y la abuela era fotógrafa y aprovechaba pues este trabajo para sacarle fotos a Rachel, Vale. que decían que era una niña súper fotogénica y tenía como un montón de fotos que le sacaban pues eso, su abuela sobre todo y su familia. Y desde pequeñita Rachel se crió escuchando música clásica, entonces como que estaba muy metida en todo el mundo Ese del mundillo. arte. Vale. Exacto. Y esto hizo que tuviese un gran interés por la música y por el baile. Por eso desde siempre soñaba con convertirse en una bailarina de Broadway.
O sea, Bueno, tenía... cada uno tiene sus sueños. Exacto, unos sueños bastante altitos. No somos quien de juzgar. Nosotros queremos ser multimillonarios, ella quiere ser, pues, bailarina de Broadway. Exacto, bueno, un poco multimillonaria también. Y además, como que planeaba en un futuro abrir su propio estudio de baile, llamado Estudio de Baile Estrella de Rachel. Y cada vez tenía como un poco más claro este sueño, porque se veía como súper enfocada al baile. Y tanto le gustaba que convenció a sus padres para que por fin la apuntasen a ballet. Y así hicieron. Sus padres estaban como súper sorprendidos de lo bien que se le daba esto. Y ella, la verdad es que era una niña con muchísimo talento. Y también dirigía obras de teatro en la que sus hermanas actuaban. Y bueno, la creatividad y el arte fluían en su vida. Vale. Y bueno, como sus padres trabajaban un montón, decidieron contratar a una niñera, que sí que es verdad que era bastante diferente de Rachel, pero bueno, se llevaba muy bien con ella y con sus hermanas. Y bueno, sobre todo le tenía muchísimo cariño a Rachel, que también una vez le llegó a sacar fotos. A la gente le encantaba sacarle fotos a Rachel, pero sí que es cierto que Rachel era una niña guapísima, increíble. O sea, yo vi las fotos, de verdad, esta vez lo decimos en serio. Ya, porque a veces decimos esto, yo a veces digo de que, en plan, bueno, pues dicen que la Joanna Dennehy, por ejemplo, con Joanna. guapísima, era escandalosa, busco una foto de ella. El caso de Joanna sí. Parece la presidenta del Club de la Alcantarilla. O sea, yo flipo, de sí, verdad. Es verdad. Entonces, pues bueno. No, pero en el caso de esta niña era increíble, de verdad, o sea, muy, muy guapa. Y perfil de bailarina, pues eso, muy estética, muy fina. Y bueno, tiempo después, la familia se mudó de casa y dejaron, bueno, la vida que tenían atrás, pero nunca perdieron el contacto, por ejemplo, con la niñera, que se llamaba Caroline. Vale. Y Rachel fue creciendo y sus compañeros pues la describían como una chica popular y, como te decía, muy guapa, porque llamaba la atención, pues eso, por su cara. Sin embargo, no todo era perfecto en su vida. Rachel se sentía un poco mal porque odiaba el instituto y bueno, lo mítico que tienes es esa presión de tus padres y en casa de que saques buenas notas. Dios, es que ¿quién no odia el instituto? Claro, exactamente. Es que terrorismo, ¿eh? De verdad te lo digo. Y ella siempre aprobaba, realmente, pero con muy baja nota. Y no es porque no se le diese bien estudiar, que bueno, realmente a nadie se le da mal estudiar. Simplemente no quieres. Hay que tener ganas. Exacto. ¿Que quién las tiene? Nadie. Que parece que el listo de clase es como, uy, naciste superdotado, mira, no. Simplemente, pues tú quieres estudiar, yo no. Exactamente. Y bueno, no, es que la gente estudie, que es súper importante. Pero no nos escucha nadie que esté ahora mismo en el instituto, seguramente. Sí. Sí. Sí, ¿no te acuerdas de esa persona que siempre nos comparte, que tiene un vasito de Taylor Swift? Ay, sí, ya sé. Y que le deseamos buena suerte en sus exámenes. Un saludo para aquí. Sí. Desde aquí, no para aquí. Que claro, no tiene sentido lo que acabo de decir. Un saludito para aquí y otro para allá. En fin. Bueno, que estudiéis. Y eso, que no se le daba súper bien estudiar, pero más que nada era porque, claro, dedicaba absolutamente todo su tiempo al baile. Entonces le daban exactamente igual las clases. Lo único que quería era dedicarse completamente a, pues, hacer ballet. Vale. Entonces, cuando Rachel cumplió 15 años, estaba tan centrada en esto que le pidió a sus padres que la apuntasen a la escuela Dance Factory, que era una escuela súper prestigiosa de baile. Vale, desde allí de Melbourne. Sí, y su padre apoyó súper rápido la idea, pero su madre estaba como súper reticente. Pero al final aceptó Elizabeth, la madre, con la condición de que Rachel encontrase un trabajo antes de comenzar las clases. O sea, le parecía que solo las clases de baile no, sino que, pues eso, que se centrara un poco en buscar otras opciones. Vale. Entonces Rachel fue corriendo a la academia y habló con la directora de allí y le contó la situación y le dijo que quería apuntarse y que, bueno, que más tarde buscaría un trabajo. Y la directora, pues súper encantada, la aceptó porque vio todo el talento que tenía. Y aquí en la academia es donde conoció a un chico, su novio, que se llama Manny. Emanuel Carela. Vale. Y él también estaba en la escuela y los dos se enamoraron rápidamente. O sea, se cruzaron, sus carpetas se chocaron, las cogieron del suelo
y se cruzaron sus miradas. Había mogollón de ventiladores en el ambiente, No. todo cámara lenta. Pero sí que es cierto que era un poco todo de película. De hecho, sus amigos les llamaban Romeo y Julieta, por la pareja tan mona que hacían. Bueno, pues hay gente bien desgraciada en el mundo. Sí. Y los dos eran chicos muy guapos y perfectos, como que parecían superestrellas. Y sus padres estaban muy felices por Rachel porque como que veían a este chico que era muy buena influencia y a ella más contenta que nunca. Claro. Entonces, bueno, felicidad total, el mundo de la piruleta, la calle fantasía, sí. Pero el día de los hechos, pues todo cambió. Era marzo de 1999 y como todos los días, Rachel tenía que ir a esta escuela de baile, por lo que su padre la llevó en coche hasta el tren. Ella cogía el tren y se iba hasta un punto donde allí se juntaba con todos sus amigos y después de ahí se bajaban e iban juntos caminando a la escuela de baile. Vale. O sea que hacía varios tramos. Sí. Y bueno, así fue ese día. Rachel llegó al punto donde había quedado con sus amigos y allí los saludó, estuvo con ellos, con su novio y después todos juntos fueron a sus clases diarias de baile. Y botaron un conto, bueno, se pusieron un poco de coba y Exacto. luego continuaron a la academia nada más. Sí. Y esa mañana Rachel les comentó a todos que por la tarde-noche tenía planes, porque iba a hacer un trabajo, pues como le había dicho su madre, en el que iba a ganar bastante dinero de una manera rápida y fácil. ¿Suena? A prostituta. Sí, iba a decir suena mal, pero a prostituta también. Absolutamente. Cuando lo estaba prostituta. escribiendo yo también lo pensé. Dinero rápido y fácil. Sí. Que fácil nunca es, Nunca, pero bueno. Nunca, porque hasta qué punto es fácil quedar con Juan Carlos de 69 años que te pide las cosas que te pide. Y dejar tu cuerpo. Claro. A mí fácil por dinero. no me quiere parecer, pero bueno, sí, entendemos el concepto. Exacto, pero no era prostitución, ¿vale? Bueno. Quiero aclararlo. Bueno, evidentemente sus amigos tenían curiosidad y le preguntaron qué era, pero ella les dijo que era como bastante secreto y que no podía contárselo. Criptomonedas. Pues sí. Trabajar para Bon. Buah. Y de aquellas en el 99, 100% Avon. Es que suena a estafa piramidal. 100%. Ya. Divacel. Bueno, pues sus amigos también se preocuparon porque, claro, sonaba mal, lo de dinero rápido, fácil, pero ella los tranquilizó y les dijo que no tenían de qué preocuparse porque se lo había ofrecido una persona en la que confiaban un montón. Entonces se despide de sus amigos y de su novio y coge el tranvía para dirigirse a este trabajo. Vale. Pero ¿qué pasa? Que horas más tarde el padre Rachel la está esperando para recogerla en el coche, pero Rachel... No aparece. Gracias. Pues no aparece. Y enseguida se empieza a preocupar y llama a su mujer, o sea, la madre de Rachel, y le cuenta todo esto. Y los dos se dan cuenta de que pasa algo raro y empiezan a ponerse en la peor situación. Mi hija, que no aparece. Entonces los padres lo primero que hacen es llamar a Manny, a su novio. Ya me jodería, ¿eh? El Manny. Claro, y sabían que había estado con él todo ese día. Y él les dice que no sabe nada. Sin embargo, después de colgarles el teléfono, les vuelve a llamar y les cuenta que hay algo que no les ha dicho Rachel, que había quedado con alguien para un trabajo. Pero no se sabe. Trabajo. Entonces los padres llaman a la policía ya mucho más preocupados y les cuentan todo lo de la desaparición de su hija. Pero bueno, la policía sí que es verdad que no le hace mucho caso y tardan un tiempo en iniciar la investigación. A pesar de que, claro, estamos hablando de una chica que es menor. Ya. Porque en este momento Rachel tiene unos 14, 15 años. O sea, que es una niña y la policía dice, bueno, Sí, la policía estará de juerga. a su movida. Sí. Que era mejor, ya lo dije en otro Les capítulo. cuadró en el cambio de turno. Sí, era mejor Rex, un policía diferente. Sí. Haría mejor este trabajo. Absolutamente siempre. Pues nada, debido a que no se sabe nada de Rachel, empiezan a investigar en el caso, pero 3 días después, o sea, un poquito tarde. Y en esos 3 días Rachel no había dado señales de vida, ni había ninguna pista de dónde estaba. Entonces, para encontrarla, empiezan a interrogar a todo el mundo. Uno de los testimonios clave es el novio de Rachel. Pero la policía, evidentemente, piensa que Claro, que es el culpable. Que es el culpable. Entonces, como es una persona de interés, porque claro,
siempre el novio va a ser el principal acusado. Siempre. Por lo que sea, bueno. Y además, en este caso, había sido el último en verla. Pero, después del interrogatorio, queda descartado como sospechoso porque tiene una coartada muy sólida. Y aquí aparece una amiga de la familia diciendo que el día de los hechos vio a Rachel con una mujer un poco más mayor que ella. Vale. Que también algo había hablado Rachel con sus amigos de que iba a un trabajo con una mujer más mayor que ella. Entonces a la policía les cuadraba todo esto y claro, coincidían las dos versiones, entonces tenía sentido. Y el día de los hechos las había visto coger el mismo tren que ella a las 2 y habían ido como las 3 en este viaje. Vale. O sea, no las 3 juntas, pero ella había visto como... En el mismo espacio-tiempo. Exacto. Y había visto como parecían muy amigas, que todo el viaje habían estado charlando felizmente y que bueno, que las había visto hasta que ella se había bajado en una estación y que no llegó a saber nada más. Claro, no le dio mayor importancia. Entonces la policía le pidió a la familia una lista de personas sospechosas para que la familia, bueno, decidiese un poco quién creían que era más culpable o no y quién podía ser esta chica sospechosa que estaba con Rachel. Y le dieron las características un poco a la familia de esta chica con la que la habían visto. Vale. ¿Y qué pasa? Que todo encajaba con una chica llamada Caroline. La niñera. Exacto. Que en ese momento Caroline tenía 19 años. ¿Y qué edad tenía Rachel, 14-15. Ah, vale, se llevaba un poquito. Se llevaban poco, pero bueno, esa edad era más notable. No, claro, pero yo en mi cerebro Caroline tendría ahora 45 años. No. Era un poco más mayor, pero no. Y bueno, como te decía, esta era la niñera, que era unos 5 años más mayor que Rachel, y cuando eran vecinas, pues se llevaban súper bien. Pero tiempo más tarde se habían separado en esta mudanza, cuando se habían marchado la familia de Rachel. Y habían perdido el contacto, pero bueno, la familia tenía muy buen recuerdo de ella y le guardaba un montón de cariño. Jolín, había cuidado a sus hijas, a todas. Ya. Entonces, no, y se llevaban súper no guay. entendía nada. Claro, entonces sí que es cierto que cuando la familia se enteró de que esta mujer seguramente fuese Caroline, se quedó mucho más tranquila. Ya. Porque dijo, jolín, está con alguien que nosotros conocemos y Caroline es incapaz de hacerle algo a nuestra hija con todo lo que la quiere. Sí, tipo rollo, nada, pues seguro que se encontraron, la vio un poco perdida y se la llevó por cualquier cosa, en plan, que seguro que pensaron que de todo menos algo malo. Exacto. Entonces la policía lo que hizo fue revisar el registro de llamadas de los días previos a la desaparición y encontraron un número que no le sonaba de nada a la familia. Y en total había 2 llamadas de teléfono de casi 1 hora de duración. Y sorpresa, porque este número también se había puesto en contacto con la policía preguntando por la desaparición de Rachel. Entonces, claro, había llamado antes a la familia y luego a la policía después de la desaparición. Y como ya se puede imaginar la gente, este número era de Caroline. Exacto. Y bueno, pues era raro porque, claro, habían perdido contacto con la familia. Entonces no venía al caso que de repente Caroline venga a llamar a todas partes. Además, también es cierto que nadie recordaba haber respondido a esta llamada. Entonces creían que la que había hablado con Caroline era Rachel, que era lo que les tenía sentido. Entonces la policía siguió investigando y descubrieron que en la misma parada donde las testigos les había dicho que Rachel y Caroline se habían bajado, Caroline tenía un piso alquilado. Entonces, 12 días después de la desaparición, la policía fue a este piso y allí nadie respondía cuando llamaron al timbre. Por lo que, bueno, decidieron tirar la puerta abajo y entrar directamente. En plan, mira, a ver, estamos hablando de una desaparición, tampoco nos vamos a andar con tonterías. Entonces, al entrar en la habitación de esta chica, de Caroline, encontraron una escena increíble. O sea, Caroline estaba tirada boca abajo en el suelo y pensaron que estaba muerta, pero todavía estaba con vida. Lo que le había pasado es que había tenido una convulsión. Tu cara. Por eso la llevaron al momento al hospital. Pues una convulsión. No, ya, o sea, me cuadra el momento convulsión, pero... Sí, un poco raro. Sí. Y mientras la chica estaba ingresada en el hospital, la policía siguió investigando su casa.
Y en un principio no encontraron nada extraño, no había cuerpo, no había nada, hasta que uno de los policías dio con varias libretas y en ellas Caroline escribía su vida a modo de diario. Y solo con leerlo un poquito se dieron cuenta de que en estas libretas solo se hablaba de Rachel. Y encima tenía una gran obsesión con ella, o sea, se veían detalles súper extraños. Y entendieron que Caroline estaba, pues, obsesionada, que quería hacerse operaciones estéticas, cambiar su nombre por el de Rachel. Sí, y aunque te parezca una locura esto de cambiar el nombre, o sea, ya había iniciado como los trámites para hacerlo. O sea, imagínate. Y en ese momento a la policía le importó cero si Caroline estaba recuperada o no de su convulsión. Y empezaron a interrogarla acerca de dónde se encontraba Rachel, evidentemente. Porque claro, ahora sí que estaban asustados por si le había pasado algo grave. Y Caroline, súper tranquila, les dijo lo siguiente: Rachel está muerta. Y entonces Caroline confesó que el cuerpo estaba enterrado en una granja a las afueras de Melbourne. Vale. Y por eso al principio te contaba la historia. Ya me doy cuenta. De David. Sí. ¿David quién era? El padre. Entonces, claro, había sido su propia hija la que había hecho eso. Vale. O sea, la granja era de la familia de Caroline. Claro, exacto. Vale. Y bueno, pues eso, Caroline tenía razón, el cuerpo estaba allí y le encontraron... Como que la enterró ella. Exacto. Y tenía atado el cable de un teléfono alrededor del cuello. Bueno, al momento fue dada de alta la chica y la metieron en la cárcel a espera de juicio. Vale. Y en el 2000 llegó el juicio y la policía pudo presentar por fin todas las pruebas. Además, había admitido el asesinato, entonces todo era mucho más fácil. Pero bueno, al principio llegó a decir que había sido un accidente, que evidentemente era mentira. Sin querer la maté con un teléfono, con un cable de teléfono. Exacto. O sea, como suelen decir en todos los casos, uy, fue sin querer. Mira, es que no te cuela, ya está bien. Basta. O sea, si lo dice una persona bien, dos, pero es que absolutamente todo el mundo que diga, ay, no, fue un accidente, pues mal. No cuela ya, basta. Claro, y además tenían todas las pruebas, que eran las libretas macabras donde Caroline pues hacía ver toda esta obsesión que tenía por Rachel. Y Caroline en las libretas la describía como la chica perfecta, por eso la peli se llamaba así. Vale. Decía sobre ella misma todo lo contrario. Hablaba de ella como una chica gorda, fea, torpe, patética, y se notaba todos los celos que Caroline tenía hacia Rachel y cómo pretendía robarle toda esa identidad. Por eso, lo de las cirugías, el cambio de nombre y todo. El único fallo de este plan, claro, era que Rachel existía. Vamos, que estaba viva. Y por eso planificó todo paso por paso para decir, mira, pues me deshago de este problema. Que es que haya alguien en el mundo que sea ella. Ya. O sea, no era ella, pero... Era ella. En su cabeza sí. Entonces, ¿qué había pasado exactamente? Pues un tiempo antes, Rachel estaba buscando un trabajo que le permitiese pues, cumplir con lo que le había pedido su madre, trabajar. Entonces fue cuando recibió la llamada de Caroline, que le decía que le ofrecía un trabajo. Hay algunas fuentes donde dicen que Caroline le ofreció un trabajo como modelo. Vale. Pero en realidad yo creo que lo que le dijo fue, porque lo leí en otros sitios, que le dijo que iba a hacerle una especie de encuesta. Vale. Y que era una encuesta muy importante y que tenía que guardar como el secreto, porque era, pues eso, algo de divulgación científica. Ah, vale. Entonces, que no podía contarlo. Y Rachel no le contó a su madre nada y dijo, mira, ya se lo contaré cuando haga esto, porque claro, si me ha dicho Caroline que no lo cuente, pues a ver, no mola. No lo cuento y ya está, entonces está bien. También hay que pensar que Rachel tenía solo 15 años, o sea, era una niña, entonces se entiende que se creyese todo y que confiase en esta persona. Obviamente. Entonces, el día de la desaparición se encontró con Caroline y se fueron a su casa. Entonces ahí, pues no sabía evidentemente Rachel las intenciones que tenía. Y Caroline, como se sentía, lo que te había dicho, celosa de la belleza y el talento,
pues empezó con su macabro plan. Primero le ofreció una pizza y ahí Rachel sí que empezó a sospechar de algo turbio. No me preguntes por qué. Pero como que algo le olió mal, pues las vibras. Ya. Lo que decíamos antes. Y bueno, Rachel, evidentemente, como ahora sabemos, no se equivocaba. Y la pizza tenía unos polvos tóxicos que eran más concretamente somníferos. Vale, o sea, vale. Y claro, Rachel intentó huir, pero Caroline consiguió atraparla porque era más fuerte y la asesinó. Y dejó el cuerpo durante 2 días en su piso. Y después contrató a una persona para que le ayudase a llevar una estatua a la granja de su padre. Yo flipo. Y esa estatua estaba cubierta de bolsas y cinta adhesiva. Evidentemente, y para sorpresa de nadie, era el cuerpo de Rachel. Bueno, para sorpresa de nadie, menos del el que estaba moviendo una estatua. De verdad, Que una no... estatua igual que un cuerpo humano. Qué casualidad. El mismo peso que un cuerpo humano. Envuelta exactamente como se envuelven los cuerpos humanos en las películas. Sí. ¿No uniste cabos? Persona aleatoria, amiga de Caroline. Pregunto. No, parece que no. Y bueno, dejó el cuerpo enterrado en la granja y ahí la persona como que se desentendió. Y Caroline pues siguió con su plan loco y desfiguró el cuerpo de Rachel para que no la pudiesen identificar si en algún momento la encontraban y comenzó a apropiarse de su identidad. Empezó a cambiar su apariencia física, perdió peso, alisó su cabello y se tiñó de rubia para parecerse lo máximo posible a Rachel. Muy fuerte. Y claro, todo esto causó, cuando se enteró todo el mundo, una gran conmoción en el pueblo. Y claro, la familia de Rachel estaba destrozada completamente. Hombre, a ver, normal. Y ambos padres tuvieron una depresión muy profunda y tuvieron una gran dificultad para rehacer sus vidas. Y Caroline fue condenada a un total de 20 años de prisión, con posibilidad de obtener la libertad condicional después de 15 años. Y cumplió estos 15 años bajo tratamiento psicológico. Bueno, vale. Me parece bien. Sí. Quiero decirte, es heavy, ¿eh? Es muy heavy y son fuertes las imágenes porque se ve en el juicio a una Caroline completamente diferente, como más arreglada, cambiada, cuidando su apariencia y, a ver, es tétrico. Ya. Todo eso. Bueno, pues empiezo yo con mi caso, ¿no? Sí, te toca. Bueno, pues aviso que el caso que os voy a contar hoy no tiene ningún tipo de sentido. O sea, a ver, ninguno lo tiene, pero ya me entendéis. Vale, pues teniendo esto claro, vamos a hablar de uno de los protagonistas de mi historia de hoy. Vale. Richard Klinkhammer, o algo así. No me suena. Yo creo que no lo conoces. Richard nació en 1937 en Ermelo. ¿Qué dirás? ¿Dónde coño está Ermelo? Tranquila, Coral, que eres muy impaciente. Como soy, ¿eh? No se puede ser así en la vida. Bueno, pues Ermelo era una ciudad aleatoria de un país del que nunca hemos hablado en este podcast. Así que podemos confirmar que hoy os voy a hablar de nuestro primer caso de Países Bajos. Bueno, a lo que iba. Como decía, Richard nació en Ermelo y, oh sorpresa para absolutamente nadie, tuvo una infancia bastante terrible, si me preguntas. Resulta que cuando solo tenía 5 años, presenció la violación de su tía y el asesinato de su tío. ¿Por parte de quién? Me preguntarás. Bueno, pues mira, no me quedó claro porque no lo especificaba en ningún sitio. En principio parece ser que fue el padre. Porque, bueno, que era carnicero y yo qué sé, con los cuchillos de carnicero, parece ser que los asesinó tal, pero esto solo lo leí en una página, ¿sabes? Como que vale. no leí mucha información al respecto, en el resto de sitios no especificaba nada. Pero creo que no me equivoco si digo que fue por parte de algún soldado, porque, claro, cuando Richard tenía 5 años, en realidad hablamos del año 1942. Yeah. O sea, plena Segunda Guerra Mundial. Sí. Y él en ese momento vivía en el epicentro de la guerra, porque al parecer, a finales de los años 30, Richard y su madre se mudaron a Austria. Que quiere decirte al lado. Sí. Así que no les pudo coger más en el medio y medio. Así que yo creo que como que van por ahí los tiros. Vale.
Así que ya digo, podríamos decir que fue algún soldado de algún mando casi al 100% el que cometió la violación a su tía y el asesinato de su tío. Además, como que tiene sentido, porque sí que es verdad que en las guerras se viola mucho a las mujeres y todo el rollo, ¿no? Pero bueno. Pero no te preocupes, porque si esto ya te pareció suficiente trauma, la cosa no se quedó ahí, porque poco después, ya en Austria, la madre de Richard fue violada por un soldado nazi. Y Richard, una vez más, lo presenció todo. Ay, no. Poco después, la madre tuvo como una especie de romance con un oficial de las SS alemanas. Así que claro, te puedes imaginar un poco el drama, porque quieras que no, en esa época, pues yo qué sé, esto era como un acto político casi, ¿sabes? Ya. Porque, quiero decir, es como si hoy en España, para que nos entendamos, sales con el presidente de Vox, ¿sabes? Pues al final la gente te va un poco como a asimilar a eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues lo mismo. Vale. Y claro, cuando la guerra terminó, se quedaron sin nada. Y para subsistir, la madre de Richard terminó trabajando de prostituta. No. Mientras Richard entraba y salía de distintos hogares como rollo servicios sociales, ¿sabes? Ay, hijo. Bueno, pues después de unos años volvieron a Países Bajos. Y una vez allí, la pesadilla continuó. Porque como castigo por la cercanía de la madre con las fuerzas de la ocupación alemana, por eso te digo lo de acto político, a la madre la castigaron en público delante de Richard, en mitad de la calle rapándole la cabeza, que parece ser que era como el castigo habitual ¿sabes? En casos de ese tipo, vaya. Menos para Britney Spears. Menos para Britney Spears, que no era un castigo, sino una decisión. La más valiente. La más valiente. A mí es que me pareció que deberíamos de hacer un caso sobre esto. Sobre Britney en general, porque eso sí que fue un crimen. Free Britney. Sí. Bueno, después de todo este drama te puedes imaginar el nivel de trauma que tenía Richard. Casi como tú, cada vez que un niño se atreve a llamarte señora por la calle. O como cuando alguien pregunta No me pasa. tu edad. Eso sí que Qué es. mala persona. Preguntadle. Vale, pues a los 19 años, Richard decidió alistarse en la Legión Extranjera Francesa. Signifique lo que signifique esto que acabo de decir, que yo desconozco. Y allí pasó algo importante para nuestra historia, porque resulta que a Richard le dio por empezar a escribir. Pero no escribía cuentos sobre el país de la piruleta o sobre criptomonedas. No. A Richard le gustaba lo mismo que a gente desequilibrada como nosotros y las 21.000 personas que nos están escuchando ahora mismo. Los crímenes. Oh, era de nuestro team. Efectivamente. Así que nada, decidió empezar a escribir historias sobre crímenes reales o ficticios, en realidad, que le daba igual. Crímenes en general. Y bueno, pues pasados los años... Por lo que sea, siento que esta persona y nosotros no vamos a parecernos tanto como nos estamos creyendo. Aquí terminan las similitudes. Ah, menos mal. Bueno, o no, tú luego ya valoras, ya me dirás, que igual tú de repente empatizas mogollón con Richard, por lo que sea. Espero que no. Bueno, ya digo, pasados los años, Richard se casó con una chica random. Y digo random porque nada se sabe de este matrimonio, ni nombres, ni cuántos años duraron, nada. Solo que estuvo casado y que se divorció con esta persona, porque duraron poco tiempo, no se sabe cuánto es ese poco tiempo. Se divorciaron y cada uno por su lado. Como esa gente no publica sus parejas en Instagram. Exactamente. Porque exactamente lo mismo. Que no busquen cómo se llama, que no la agreguen. Más protegido. Exactamente lo mismo. Entonces, claro, nada se sabía de esta persona. Pues bueno, tras esto, Richard se mudó a Ámsterdam y se volvió un adicto al alcohol. Pero bueno, no todo fue malo porque fue en esta época cuando conoció al que terminaría siendo el amor de su vida. Hannelore Larentia Godfrinon. Sin nombre. Perdonad mi holandés / flamenco / el idioma en el que esté el nombre de esta persona. Bueno, ya sabéis que está un poco oxidadito, la verdad, mi holandés de repente. Poco sí. Bueno, esta chiquita, sus colegas, la llamaban Hani, para que no les diera un ictus hemorrágico cada vez que tuviesen que gritar su nombre en mitad de la calle, entiendo yo. Y tenía 10 años menos que Richard, concretamente 30, casi 31. Por lo tanto, habrás adivinado que Richard tenía ya a estas alturas 41 añazos en realidad. Vale. Bueno, pues al parecer esta chica era... O sea, hicimos un salto temporal bastante grande.
Al parecer esta chica era perfecta para Richard, porque también tenía mogollón de issues relacionados con su infancia. Muy bien, sí, claro, 2 personas con problemas en la infancia seguro que pegan un montón. Pegan mogollón. Porque bueno, curiosamente también presenció actos muy violentos cuando era pequeña. Concretamente fue testigo con solo 9 años de cómo su padre asesinaba delante de ella a su madre. Ay, no. Así que bueno, ya digo, obviamente Honey estaba igual de traumatizada o más que Richard. Así que cuando lo conoció se ilusionó mogollón, porque bueno, quieras que no, el trauma de toda la vida de Dios, que diría Ilenia, une. A ver, sí, en realidad sí. Si tú compartes cosas muy duras de tu vida con una persona que ha vivido lo mismo, vas a sentirte más comprendido. Sí, empatizas muchísimo más, porque dices, esta persona me entiende, porque pues vivió las barbaridades que yo viví de pequeña. Así que nada, viajamos ya al año 1978, que fue el año en el que Honey y Richard se casaron e iniciaron una vida juntos en un pueblo súper pequeño en el noreste de Países Bajos, que se llamaba Ganzedig o algo similar. Ya digo, usaría el traductor de Google ahora mismo, pero os hacéis una idea del idioma de repente. Y si no, pues lo buscáis. Bueno, pues una vez allí empezaron a vivir su verdad rústica. Honey se puso a trabajar de enfermera pediátrica y Richard continuó escribiendo sus movidas sobre crímenes, cobrando la cantidad total de 0 unidades de euro o la moneda que hubiese en ese momento en Países Bajos. Bueno, cada uno con lo que quiere trabajar. Cada uno con su movida. Sí. Bueno, pues empezar, ya claro, pero estaba siendo un poco con lo que viene siendo mantenido por parte de Honey. En plan, nada, tú, sé enfermera y trabaja, que yo me dedico a escribir mis movidas aquí. Yo, sí, un poco trophy wife. Un poquito, Sí. un poquito. Bueno, pues empezaron incluso a hacer amiguis por allí, por el pueblo, con los que tomar algo o rajar del que no vino ese día a tomar algo. Ay, sí. Vamos, lo que una pareja normal y corriente hace. Pero, una vez más, como este podcast no se llama Sofá, Manta y Nubes de Algodón, sino que se llama Sería un buen nombre. Ojalá. Sino que se llama Sofá, Manta y Crimen, os podéis imaginar que esa relación terminaría siendo de todo menos normal. Todo el drama empezó cuando Richard perdió todos, cuando digo todos es todos, los ahorros de ambos con malas inversiones y negocios extraños que no terminaban de funcionar. ¿Sabes? ¿Los ahorros de su libro? Los ahorros de su mujer. Ah. Claro, con los ahorros de ambos, bueno. Y él, uy, creo que hemos perdido nuestros ahorros y la mujer míos. Hija, ni mi dinero, ¿quieres decir? Pues, Bueno, los dos hemos perdido algo aquí. No, y mi dinero de ser enfermera pediátrica, Ya. que doy fe que no es un buen trabajo, quiero decirte. Bueno, pues esto a Richard se le hizo bola, la verdad, y retomó el tema de beber mogollón de alcohol, de emborracharse como un cerdo, para que nos entendamos. Bueno, pues por supuestísimo, si estás pensando en que se ponía violento cuando estaba borracho, efectivamente has acertado. Ay, Dios mío, es que qué personaje. Siempre. Que no puedo superar mis problemas. Los olvido. Bebo. Pero claro, no solo se ponía violento en plan verbal, sino que empezó a pegar casi diariamente a Honey como forma de desahogarse. Ah, muy bien. Que podía desahogarse escuchando canciones de Taylor Swift en bucle o haciendo CrossFit como el 90% de la población. Bueno, pues al parecer eso a Richard le parecía nuestra opinión. Vale, pues el tema de la violencia de género que este ser ejercía sobre Honey llegó a ser tan heavy que Honey tuvo que irse varias veces a dormir a casa de algún amigo para evitar que le dieran una paliza. Vivía aterrada en su propia casa. Claro, es que encima en los tiempos que eran, que era todo mucho más complicado marcharte ahí. Exactamente. Si es que podías. De esta forma, viajamos ya a febrero del año 1991. Capicúa. Es verdad. Te puedo adelantar que en este año ocurren los hechos más importantes de esta historia. Por lo tanto, mi caso de hoy, hombre, no es que sea precisamente reciente, pero bueno, tampoco hablamos del año 1812 antes de Rihanna. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, pues en ese mes, es decir, febrero de 1991, de repente Honey desapareció sin dejar rastro. O sea, un lunes estaba en casa y un martes se había esfumado sin ningún tipo de sentido y sin avisar a nadie de absolutamente nada. Y dirás, qué raro, ¿no? No, sí.
Richard estaría preocupadísimo. No. Bueno, pues una vez más es tu opinión, Coral. Porque si Richard estaba preocupado, la verdad, que lo disimulaba súper bien. Porque tardó exactamente 6 días, no 1 ni 2 ni 3, 6 días en denunciar la desaparición de su mujer Hani a la policía. A ver, ¿cómo eres? También te gusta juzgar. A lo mejor tenía cosas súper importantes que hacer, como ir al súper, al dentista, no sé. Como trabajar. No. Supuestamente tardó tanto porque se pensó que había, yo qué sé, ido a por tabaco Hani de repente o cualquier cosa así. Entonces, pues como no volvía, se puso a buscarla él personalmente, pero no vio nada que le indicara dónde estaba hasta que, oh magia, encontró una bicicleta roja en una estación de tren cercana a la casa en la que vivían. Entonces dijo, nada, esta chica se piró, huyó, está hasta el coño y se fue. Bueno, pues ¿hasta qué punto? De verdad. Bueno, pues los amigos de Hani, en cuanto se enteraron, se preocuparon mazo porque, claro, sabían el historial de agresiones de Richard a Hani. Así que, yo qué sé, pues podía ser que Richard le hiciera algo. ¿Dices? Digo. Así que sí que es cierto que yo qué sé, pues como que se rayaron, pero que en realidad les parecía raro que llegara a tanto. Porque una cosa es que fuera agresivo y tal y cual, y otra cosa es que llegara a asesinarla porque supuestamente era el amor de su vida, no sé qué. Ya. Yo qué sé, la mítica de que, bueno, puede pegarle a su mujer, pero matarla no. Ya. Que flipó el argumento, pero... No, sí, a ver. El argumento no lo compramos nada. No. Pero bueno, el caso es que la policía se puso a investigar el tema de la desaparición de Hani. Y después de hablar con los amigos de la pareja y con varios familiares, decidieron detener a Richard y meterlo en una celda a modo de, bueno, como de prisión preventiva, ¿sabes? Bien. Obviamente él negó haberle hecho nada malo a Hani y seguía diciendo que ella desapareció sin más información y que él no sabía dónde estaba ni nada así, ¿no? Vale. En principio puedes pensar que era todo inventing por parte de Richard para encubrir algo terrible que le podría haber hecho a Hani, ¿no? Es lo que estamos pensando tú, yo y toda la gente que nos está escuchando. Bueno, pues la policía revisó toda la casa de los dos de arriba a abajo y no encontraron ninguna prueba ni ningún indicio de que allí hubiese pasado nada malo, ¿sabes? O sea que es que incluso llevaron perros especializados en detectar el olor de cadáveres y con aviones F-16 de la Fuerza Aérea Holandesa equipados con escáneres infrarrojos sobrevolaron la zona para intentar descubrir variaciones en el terreno y no vieron nada. Esto me pareció súper aleatorio. Sí, la verdad, se lo tomaron en serio. Súper en serio, quiero decirte, aquí no se andaban con tonterías. Bueno, pusieron todos los medios para encontrar el hipotético cadáver de Hani. ¿Sabes por qué puede ser? Porque fueron perros. Y entre esos perros seguro que estaba Rex. Vale, ya paro con Rex. Seguro que era Rex. El caso es que nada encontraron, pero bueno, la policía tampoco se fue con las manos vacías porque confiscaron una colección de cuchillos de carnicero de Richard y una máquina industrial trituradora de carne que había en la casa. No apunta bien, ¿eh? Ya sé lo que estáis pensando todos, pero esperad, por favor, por si acaso. Que a ver, en principio no era nada raro teniendo en cuenta que el padre de Richard, recordemos que era carnicero. Claro. Podía tener esa máquina ahí por el padre. Pero bueno, yo qué sé, por si acaso le confiscaron todo este material para seguir investigando. Aunque obviamente ante la falta de pruebas tuvieron que dejarlo en libertad. O sea, porque no encontraron nada. Ya. A los amigos de Hani no les moló demasiado esta noticia. En plan, el hecho de que quedara en libertad, quiero decir. Porque ellos estaban convencidos de que Richard le había hecho algo malo a Hani. Pero bueno, la cosa se quedó así. Empezaron a pasar los meses... Es que ahora me estás haciendo dudar, ¿eh? Bueno. Como el caso de la conejita de Playboy. Pues es que pueden pasar cosas así, igual os estoy engañando. Vale, a ver, sí, dale. Empezaron a pasar los meses, recalco, y Richard... es que vais a flipar con esta historia, ¿eh? Y Richard volvió a vivir su verdad de Stephen King en su casa escribiendo más historias de crímenes y de terror. Mientras tanto, por supuestísimo, siguió buscando a Hani por todas partes, porque claro, era el amor de su vida. Y siguió bebiendo alcohol en cantidades industriales. ¿Y eso cómo lo justificaba? Pues porque sí. Para olvidar el amor de su vida. ¿Por qué no?
Claro. Vale. Incluso ofreció una pequeña recompensa a quien pudiera encontrar a Hani o aportar algún tipo de prueba que ayudara a encontrarla. Que iba a pagar gracias a su libro, ¿quieres decir? O al dinero de Hani, más bien. Pero bueno. Llegó a salir su historia en algún medio de comunicación, en el que Richard salía súper dolido y casi desesperado por encontrar a su mujer desaparecida. Porque, y cito textualmente, era el amor de su vida. Jolín, como Claro, el amor de su vida. Esto lo decía todo el rato. Era un romántico. Vale, pues llegados a este punto, Richard empezó a hacerse relativamente famoso en Países Bajos por los libros que escribía. Un puntito en la boca, te tienes que poner, Coral. Concretamente por 2 libros. Obediente como un perro, en donde hablaba de que lo primero que le habían enseñado en la Legión extranjera era cómo matar a alguien. No sé por qué sospechamos de Richard, la verdad. No sé, la verdad es infundado. No quiero caer, ¿eh? Y lo segundo que le habían enseñado era cómo disponer de un cuerpo apropiadamente. Y el segundo libro se llamaba Hotel Rojo, que era como una especie de colección de cuentos cortos sobre crímenes y terror y movidas así. Vale. ¿Qué pasa? Que a Richard el éxito con esos 2 libros no le parecía suficiente. Así que cuando habían pasado ya 12 meses desde la desaparición de su adorada Hani, pues a Richard se le ocurrió la idea de convertir ese hecho en un libro, en plan la historia de su desaparición. Vamos, que como quien no quiere la cosa, iba a hacer un libro de true crime, hablando de, ya digo, de la desaparición real de una persona, que en este caso era su mujer. Hasta aquí todo más o menos normal, ¿no? Bueno, esa es nuestra opinión probablemente, sí. Pero atención, porque ¿sabes cómo llamó a ese libro? Miércoles, día de albóndigas. Ya lo sé. Parece un título un poco raro para hablar de la desaparición de tu esposa, ¿no? No. Bueno, luego hablamos de eso. No. Luego comentamos. Primero continuemos con la historia porque todo va a cobrar sentido en algún momento de la vida. Pero no quiero. Sí. El caso es que Richard tenía ese libro ya escrito, entonces fue a enseñárselo a su editor William Donker. William recibió a Richard para hablar de su nuevo libro, que era un paisano que trabajaba en una editorial, editaba a Richard en concreto, además como ya tenía 2 libros de éxito y tal, pues como que era ya como si fuera su manager, digamos, de alguna forma, ¿no? Su persona de referencia. Exactamente. Bueno, pues ya digo, William recibió a Richard para hablar de su nuevo libro. Y después de leerlo así por encima, le dijo que no le molaba demasiado el libro porque le parecía un poco sádico de más. ¿Por qué le parecía sádico el libro a este señor? El libro, dijiste. Bueno, el libro a este señor editor. Pues porque el enfoque de la historia era un poco extraño. Porque claro, ya te dije que en el fondo la historia hablaba de la desaparición de Hani, ¿no? Sin embargo, tú cuando leías el libro, resulta que hablaba de las 7 hipotéticas formas en las que el personaje protagonista del libro podría haber asesinado a su mujer para luego deshacerse de su cuerpo. Y claro, esto añadido a que el libro se llamaba Miércoles, día de albóndigas, pues al editor se le hizo un poco bola y decidió en enero de 1992 no publicar este libro. Encima, claro, el editor sabía el contexto del libro, ¿sabes? Escrito durante la desaparición de Hani y tal. Entonces, pues bueno, ya digo, no le quiso parecer de repente una buena idea. A ver, es turbio. Bueno, pues como decía el libro, especificaba 7 distintas formas en las que podías matar a tu mujer. Y según el propio Richard, después el lector debía sacar sus propias conclusiones y elegir la mejor de esas 7 formas. Y como que lo escribía al final del libro, ¿sabes? En plan, como que dejaba un huequecito para tú apuntar cuál de esas 7 formas te parece la mejor. Madre. Y uno de los métodos más sangrientos era el que decía que había destruido el cuerpo de la mujer empujándolo con fuerza a través de una picadora de carne industrial. Recordamos datos, ¿no? Para luego dar sus restos desmenuzados a las gaviotas. Ay. Bueno, después de que Willem, que era el editor, rechazara el libro, le recomendó reconvertir el argumento desarrollando una de las partes del libro que tenía que ver con el arte, ¿sabes? En plan, en uno de los capítulos hablaba de arte. Pues le dijo, mejor mira, céntrate aquí. Exacto, en plan, mira, esto es una mina de oro. El resto bórralo. Pero esto, el capítulo de arte, perfecto. Y el otro. Había un cuadro en el salón, justo, habla de ese cuadro. Habla de ese cuadro, un libro entero hablando de esa pared que has pintado de blanco. De verdad, de lo que quieras. De forma que el libro pasaría a hablar de eso,
de arte y no de cómo matar a una esposa de 7 formas distintas. Mejor, sí. Un pequeño que me quiere cambio. Convencer más. Sí, de repente sí. Pero antes de recomendarle eso a Richard, claro, su editor, yo supongo que gilipollas no era, ¿no? Entonces le hizo la pregunta que cualquier persona con más de una neurona le haría. Richard, ¿has asesinado a tu esposa? Bueno, pues, ¿qué te crees que le contestó Richard? Le dijo, sí. No, ¿qué dices? Editor aleatorio. ¿Qué barbaridad estás diciendo? Le contestó, no es tiempo de hablar de eso todavía. ¿Cuándo va a ser tiempo, Richard? ¿Cuándo va a ser tiempo de hablar de si has matado a tu mujer? Pregunto, ¿eh? Madre. ¿Necesitas que te mandemos un WhatsApp WhatsApp? para que lo cuentes. Es que yo flipo un poquito. Ahora sí. Bueno, pues... Ahora estoy más inspirado. Venga, vamos a hablar de cómo asesiné a mi mujer. Pero de una forma, no de 7. Es que yo flipo, en plan, o sí o no, pero bueno, ya hablaremos de eso, Pitín. Pues no sé, flipo un poco. Bueno, creo que ya os vais todos imaginando por dónde van a ir los tiros, ¿no? No estabais equivocados, no os estaba mintiendo yo de alguna forma. Efectivamente, pasaron cosillitas, pero vamos a ello. Vale, pues en 1993, ese libro, sobre arte me refiero, sobre arte. Salió a la venta. Vendió El arte de matar. El arte de matar. Vendió unas 2000 copias. Pero ¿qué pasa? Que eran bastantes, en realidad. Hombre, sí, 2000 sí, son. Jolín, y es en Países Bajos, que no hay tanta gente. O sea, sí, hay gente. Hay más de 2000 personas, pero quiero decir que no es como si vendes un libro en Nueva York, para que me entiendas. Bueno, vale. El público es menos amplio. En holandés, un libro de repente, ¿no? Sí, claro. Sobre todo lo del idioma sí que limita a la hora de Supongo. publicar un libro. Pero bueno, con así no se podía quejar el señor de repente. Pero ¿qué pasa? Que el argumento original del libro trascendió a la prensa local. Al parecer, varios párrafos del manuscrito original empezaron a rular de forma clandestina y la historia se acabó convirtiendo casi en mito. De forma que todo el mundo acabó enterándose de cómo era la versión original de ese libro. Incluso llegaron a invitarle en 1994 a un programa de televisión llamado Pájaros del Paraíso. No vaya a ser que lo hiciesen más conocido. En el que el presentador, entre otras cosas, le preguntó si había asesinado o no a su mujer. Pero vamos a ver, ¿en serio? ¿A todos os parece una pregunta súper normal? En plan, oye, mira, ¿has matado a tu mujer? Los tenía... Yo flipo, en plan, de verdad, llevarlo a la policía. Por ejemplo, se me ocurre, pero bueno. ¿Y te puedes creer que le contestó Richard? Que no. Estás otra vez muy equivocada, Coral. Siempre estás equivocada. Le dijo literalmente, todo puede ser. Los lugareños dicen que la corté en pedazos o que la tiré en un estanque. Ay, le gustaba, Sí, era vacilón. Le gustaba vacilar, sí. Y llamar un poco la atención, O sea, quiero decirte, no es que no negara este hecho, sino que encima parecía que disfrutaba con que la gente sospechara de él. A ver, cero dudas. Bueno. Encima más fama. Claro. Pues con la tontería, 6 años después de la desaparición de Honey, Richard decidió dejar definitivamente el pueblo en el que vivía. Como la casa en la que vivía estaba a nombre de Honey, para proceder a la venta de esa casa antes de irse había que declarar muerta a Honey, que claro, en teoría estaba desaparecida, no estaba muerta. Vale. Y claro, como no había información sobre ella en 6 años, pues lo logró, o sea, logró declararla muerta. Y además empezó a cobrar la pensión de viudedad. Pues claro. Con todo arreglado, se mudó a Ámsterdam. Estamos hablando ya del año 1997, con la tontería, Y allí además rehizo su vida, conoció a una chica, no sé qué, estuvieron saliendo un mogollón de tiempo juntos, Vale. Sin embargo, pasó algo que Richard no pudo controlar. Una vez vendida la casa, los nuevos propietarios tuvieron que irse del pueblo por motivos laborales. Entonces vendieron la casa otra vez a una pareja que acababa de casarse. Ellos querían remodelar la casa, ¿no? Como para hacerla más acorde a sus gustos, pues queremos tener X número de hijos, bla, 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 ¿no? Bueno, así que empezaron por el jardín, que tenía unos 200 metros cuadrados que estaban bastante mal cuidados. E incluso había un viejo cobertizo que no les parecía útil, así que nada, dijeron, pues lo tiramos abajo y listo.
Te estoy viendo la cara porque sabes por dónde voy, ¿no? Sí. Porque da miedo ya. Compras una casa. Bueno, claro. Compras una casa en sí da miedo, ¿no? Porque, claro, es un acto imposible. Claro. Pero imagínate que andas en el jardín para hacer cualquier historia. Y claro, nunca sabes lo que te puedes encontrar. Cositas. Bueno, pues la movida es que una vez empezaron a demoler ese pequeño cobertizo, los obreros se encontraron con algo enterrado debajo del hormigón. O sea, del hormigón que hacía como de suelo, ¿sabes? Lo que se encontraron era como si fuera una pieza amorfa de barro. O algo que se le parecía. ¿Una estatua, quieres decir? No. Como si fuera una bola. Una bola de barro. Ah, más o menos, ¿no? Lo digo por mi caso. No, pues no era como una estatua. No. Era una bola de barro. Vale. O algo similar a ese material. Y al romperlo, porque estaba como duro, encontraron dentro un cráneo y varios huesos. Ay. Lógicamente llamaron a la policía y después de varios análisis se supo que la dentadura pertenecía a Hani, con lo cual evidentemente eran los huesos de Hani. Hombre, sí, cero Estaba dudas, muerta. la verdad. Automáticamente el juez dio la orden de detención de Richard y el 3 de febrero del año 2000 fue detenido en Ámsterdam, delante de su novia y todo el rollo. Al día siguiente, viernes 4 de febrero del año 2000, Richard confesó todos los hechos e incluso contó cómo habían sucedido, todos los actos, ¿no? del día de la muerte de Hani. El 31 de enero de 1991, con la tontería ya habían pasado 9 años, Dios. La pareja discutió violentamente en su casa rural. Richard terminó por asesinarla a golpes con una herramienta random que tenía por allí, probablemente una llave inglesa. Luego, al ver que no respiraba, decidió cavar un foso dentro del cobertizo de una profundidad de 1,70 m, que era la altura de Hani, y la enterró bajo un manto de piedras y ladrillos, y luego fue cuando añadió el hormigón. Pero para disimular el olor a carne podrida, Richard dijo que había utilizado la técnica del compostaje, que es, supongo que hizo como una especie de, como una caverna hermética, ¿no? De forma que se cocía ahí todo, pero no salía nada para afuera. Y lo de la picadora de carne, que mencionaba en el libro, quedó sin aclarar, porque realmente los huesos se encontraron intactos, aunque también es cierto que pudo haberse triturado el resto de tejidos de Hani. De hecho, es lo que la policía sospecha, ¿eh? Pero claro, al descomponerse ese tejido, triturado o no había nada de carne, de músculo, ¿sabes? Claro, entonces no quedaban pruebas para corroborarlo, pero la policía lo tiene prácticamente claro, porque lo metió en el libro, tenía una picadora en casa. A ver, quiero decirte, ese método era su método favorito del libro, del que hablaba siempre, no sé qué. No se encontró ningún resto de ningún tejido de Hani, porque algo siempre queda en el hueso y no había nada, en plan como si hubiese triturado la carne y los huesos los había puesto por otro lado, ¿sabes? Como una cosa similar. Y como si hubiese metido en ese chollo de barro, porque claro, la pelota de barro era muy pequeña. Cabía el cráneo, los huesos y poco más. Entonces, claro, si tú metes ahí un cuerpo y que queden al final los huesos, no cabría. Ya. Entonces, una de dos, o bien cortó a trozos a Hani, la metió luego ahí dentro, o bien la descompuso en otro sitio y luego metió allí al final los huesos, o bien la trituró por un lado y la carne y por otro los huesos y lo metió todo junto, el picadillo de Hani más los huesos, en el barreño ese. ¿Hasta qué punto queremos saberlo? Hasta ninguno. Sinceramente, vivimos todos mejor en la ignorancia. Exacto. Pero bueno, que... sí, tiene sentido la teoría. La policía, lo tiene bastante claramente. Sí, porque ocuparía menos espacio y claro, para transportarla, para que no te descubran con el paso del tiempo. Pero bueno, es heavy, que es tu mujer, pero yo flipo. No, claro. Aunque con lo mucho que le gustaba, ya digo, llamar la atención, también podía ser que simplemente fuera algo que escribió en el libro sin ningún tipo de sentido. A ver, llamar la atención era su actividad extraescolar favorita, está claro. Y ese mismo año, en el año 2000, Richard fue sentenciado a 7 años de prisión por homicidio involuntario y por haber escondido el cuerpo de su mujer. Involuntario porque, claro, estaban peleándose y sin querer le dio con un tal. Claro, involuntario. Evidentemente la sentencia fue un poco polémica, como te puedes imaginar, ¿no? Y una vez dentro de prisión... Polémica, quieres decir una putísima mierda. Hombre, es que, a ver, ¿en serio homicidio involuntario? No, es ¿Picar a tu mujer como seguramente ocurrió? Sí. No sé. Una vez dentro de prisión, Richard
Bueno, a Richard le llegaron ofertas literarias, Genial. pedidos de entrevistas y hasta propuestas de libros. Así que, así de morbosas, vaya, fueron las cosas en ese momento. Y se supo que antes de una sesión de fotos, para una de las entrevistas que otorgó, él ensayó durante días frente al espejo como para parecer lo más siniestro posible. Incluso se sacó la dentadura postiza, ¿sabes? Para que se lo metiera así como para dentro de la mandíbula. Esta persona estaba bien. En fin, y resaltar así como los huesos del cráneo. Sí, te entiendo. Para parecer como más mal rollero. Cucu. Sí. Richard fue liberado 3 años después de entrar en prisión por buena conducta, con lo cual solo estuvo 3 años. Y en noviembre de 2015, Richard tuvo neumonía y después de esto como que su cuerpo se quedó así como muy debilitado, ¿no? Y él ya tenía muy pocas ganas de seguir viviendo, además ya era como muy polémico todo lo que hacía, así que tomó la decisión de suicidarse. Hola. Y el martes 19 de enero de 2016 murió. Bueno, murió. Se mató, vaya. Y tenía 78 años en ese momento. Heavy. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Madre mía, muy fuerte. Muy heavy, ¿eh? A ver, es que qué necesidad de toda esa parafernalia. Bueno, qué necesidad de matar a tu mujer, de maltratarla. De seguramente picarla. Sí. Muy no sé. fuerte. Sí, todo. Pero después escribes un libro contando cada detalle. Es que a mí eso es lo que me parece heavy, en plan de 7 formas de matar a tu madre, como en plan 7 formas de limpiar el moho del baño, ¿sabes? A ver. Ya. Flipo. Heavy. Si fuese en esta época tendría YouTube. Seguramente. Qué Y tétrico. haría un vídeo de cómo matar a tu mujer. Ay, qué tétrico. Vale. Un vale. tutorial. Ya, basta. Vamos a dejarlo aquí, por favor. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, seguidnos en Spotify, somos pesadísimos, Lo de pero... siempre. Y podéis dejarnos ahí, pues, los Comentarios. diferentes casos, sí, en comentarios los que queréis que vayamos haciendo. Que leemos todo. Todo. Si veis vuestro comentario publicado, ya sabéis, significa que lo hemos leído y que lo hemos aceptado. Quiero decirte. Sí. Y nada más, si queréis donarnos, también tenéis el enlace, también podéis entrar en nuestro Instagram y cotillear todo por ahí. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y pasad una buena Semana Santa. Ay, sí, besitos. Chao. Chao.